Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de nada, quiero informar que tengo el control de mi cuenta de YouTube. Anteriormente fui hackeado por una persona indeseable e hizo que eliminaran el canal, aunque pude recuperarlo gracias al soporte de Google. Por un momento estaba por rendirme y dejar todo, pero como amo crear historias y no quería dejarlos sin ellas, luché por recuperarlo y aquí, estamos de vuelta en el negocio familia. En fin, si bien debía subir un video comunicando todo esto, no lo hice, lo siento, no quería que la plataforma pensara que no era yo quien subía contenido al canal, así que dejé pasar el tiempo y ahora todo está bien, más o menos. Para no alargar más la intro con mis problemas, quiero decirles que tengo pensado en hacer algo grande. Con algo grande me refiero a un proyecto o una historia, no serán mal pensados, espero que le guste a todo mundo y lleguemos a unas 100.000 vistas, aunque lo dudo, no está mal soñar, intentaré traerla antes de que acabe el año para que puedan disfrutarlo. Sé que dije que no iba a alargar más, pero bueno, con todo lo sucedido parece que muchos no saben que subí el nuevo capítulo de Goku en Black Clover, por lo que lo dejaré en un comentario fijado para que lo vayan a ver. Ahora sí, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, también dejen su like y comentario. Dicho eso, disfruten del video. Hoy presentamos La diosa Herrera y un regalo para Belly. Anteriormente, Goku conseguiría una gran cantidad de dinero luego de derrotar a un jefe en alguno de los pisos profundos, aunque recibiría un regaño por parte de Ina por haber dejado a Belly sola. A pesar de eso, celebraría junto a su diosa con una gran cena, debido a que ahora eran muy ricos. Por ende, Estia y Belly aprovecharían buscando un nuevo hogar al cual mudarse, siendo que optarían por algo sencillo, y esa misma noche, para celebrar que por fin vivirían en un lugar más acogedor, saldrían a cenar los tres a un restaurante conocido, sin esperarse que tendrían un altercado con un miembro de otra familia. No obstante, al siguiente día, luego de comprar su casa, se adentrarían en ella empezando a recorrerla de arriba a abajo. Luego de recorrer toda la casa, debo decir que es muy acogedora, diría Goku, sentándose en uno de los sillones del salón junto con las chicas. Es como un sueño, diría Belly. Ahora ya no lo es, y todo gracias a Goku-kun, que hizo realidad que tengamos un nuevo hogar, diría Estia. No hay nada que agradecer, lo hice por ustedes porque quería algo mejor para nuestra familia, diría Goku. Eres un amor, lo sabías, diría Estia, abrazando uno de los brazos del azabache para terminar colocándolo entre sus pechos. Porque siempre tiene que restregar sus pechos contra Goku-kun, pensaría Belly. Bueno, creo que es hora de decidir en qué habitación dormirá cada uno, diría Goku. ¿Qué quieres decir con dormir en habitaciones separadas? ¿Acaso no te gusta que duerma contigo? Preguntaría Estia dejando de abrazarlo. No, no es eso. Solo pensé que ahora que tenemos muchas habitaciones, sería mejor que cada una tenga privacidad. No quiero incomodarlas si necesitan cambiarse o algo por el estilo, diría Goku. Es muy dulce de tu parte que te preocupes por nosotras, pero no creo que pueda soportar dormir en otra habitación sin ti, diría Estia. Yo tampoco creo que pueda dormir sin Goku-kun a mi lado, pensaría Belly. Entiendo, pero ¿qué hay de la privacidad? Preguntaría Goku. No tengo problemas si llegas a verme desnuda, al contrario de Belly, que es muy tímida en ese aspecto, solo recuerda el golpe que te dio cuando la viste cambiándose de ropa, diría Estia. ¿Cómo olvidarlo? Cuando sucedió eso regresaba por el dinero que había olvidado, diría Goku. Si hubieras esperado afuera, eso no habría pasado, diría Belly. Es que no pensé que empezarías a cambiarte de ropa apenas había subido las escaleras, diría Goku, pero inesperadamente su diosa lo terminaría abrazando de su brazo. Bueno, para evitar accidentes como ese, creo que lo mejor será que Belly tenga su propia habitación, diría Estia tranquilamente. Esa diosa tramposa quiere acapararlo para ella sola, pensaría Belly frunciendo el ceño. Es por tu bien, no querrás terminar golpeando a Goku-kun otra vez, ¿verdad? Diría Estia fingiendo preocupación. No lo golpeé por gusto. Fue un acto de reflejo. Diría Belly molesta. Pues entonces, habitación propia, asunto resuelto, diría Estia sonriendo.
Usará cualquier artimaña con tal de dormir sola con Goku-kun. Tengo que evitar que eso suceda, no quiero imaginar qué es lo que ella podría hacer en las noches, pensaría Belly, imaginándose a Estia con una bata provocativa mientras posaba dramáticamente frente a Goku, como si estuviera en una mala novela romántica. A partir de ahora dormiremos solos tú y yo, diría Estia, abrazando aún más fuerte el brazo de su amado. No se precipite Estia-sama, aunque sea una diosa, eso no le da derecho de acaparar a Goku-kun para usted sola, además sé muy bien lo que podría hacer si los dejara solos, y no pienso permitirlo, diría Belly, jalando del otro brazo de la Sabache para apartarlo de las garras de su diosa. ¿Qué te hace pensar que dejaré que vuelvas a dormir con él? Preguntaría Estia, tirando de su amado hacia ella nuevamente. ¿Por qué tengo el mismo derecho que usted? No pienso quedarme mirando mientras se lo lleva como si fuera un premio, diría Belly, acercando a la Sabache hacia ella con fuerza. Pero antes de que tú llegaras, yo ya dormía con él. Eso me da prioridad divina. Diría Estia, empezando a jalar del brazo a su amado de un lado a otro con la albina. ¿Prioridad divina o prioridad de enana aprovechada? Diría Belly tajantemente. Enana. ¿Cómo te atreves a decirle eso a tu diosa? Retira eso ahora mismo. Diría Estia molesta. ¿Y si no quiero? Además, ya conozco sus intenciones, y no pienso darle ventaja, diría Belly. Chicas, de verdad no entiendo qué está pasando, pero creo que están exagerando un poco, diría Goku confundido. Tú no opines. Gritarían Estia y Belly al unísono, jalando al pobre Azabache en direcciones opuestas. No debí sugerir que durmiéramos en habitaciones separadas, pensaría Goku nervioso. Yo debo estar a su lado, es mi deber como diosa protegerlo incluso mientras duerme, diría Estia. Y para aprovecharse cuando nadie mira, diría Belly. Me mentira. Yo jamás haría eso, diría Estia. Sí, claro, y jamás, diría Belly. Podrían dejar de estirarme, siento que van a arrancarme los brazos, diría Goku, pero sería completamente ignorado, mientras las chicas continuaban jalándolo como si fuera una cuerda en una competencia. Suéltalo, gritaría Estia, tirando con más fuerza. No, usted suéltelo, gritaría Belly, jalando en dirección contraria. Goku, sin poder hacer nada, continuaría siendo estirado, hasta que ambas acabarían soltándolo inesperadamente de tal manera, que saldría volando como un resorte por toda la sala, y terminaría chocando contra un sillón, y quedando clavado de cabeza entre los cojines. ¿Te encuentras bien? Preguntarían Estia y Belly. Goku, aún de cabeza, alzaría un pulgar para hacerles saber que se encontraba bien. Estia y Belly, al ver eso, dirigirían sus miradas una a la otra. Esto es tu culpa, diría Estia. No, es culpa suya, diría Belly. No, otra vez, pensaría Goku, observando a las chicas pelear luego de haberse incorporado. Tras varios minutos de una larga discusión entre las chicas, Goku lograría calmarlas al advertir que, si seguían peleando, no dormiría con ninguna. La amenaza surtió efecto, y al final acordaron volver a dormir juntos como antes. Un rato más tarde, los tres saldrían juntos a la ciudad para despejar la mente y comprar algunas provisiones. Lo que debía ser una salida tranquila para Estia y Belly se convertiría en una silenciosa competencia de miradas cada vez que alguna chica se atrevía a observar a su amado. Goku, como siempre, no prestaba atención a nada de eso y su único interés era la comida. Al caer la tarde regresarían a casa, con las bolsas llenas, el estómago contento y una sonrisa en el rostro, aunque, en el caso de cierto Azabache, una idea diferente comenzaba a rondarle por la cabeza. ¿Te diste cuenta de que todo el mundo miraba a Goku-kun? En especial las chicas, diría Estia. Bueno, es de esperarse, llamó mucho la atención desde que trajo levitando el núcleo de un jefe junto con otras rocas medianas, diría Belly. Aún así, no me gusta cómo lo miraban, diría Estia inflando sus mejillas. ¿Y qué podemos hacer? A este paso se volverá popular entre las mujeres, diría Belly suspirando. Tal vez deberíamos ponerle una capa encima para que deje de llamar tanto la atención, diría Estia celosa. ¿De qué hablan? Preguntaría Goku acercándose. Nada importante. Dirían Estia y Belly al unísono. Jeje, si lo dicen así suena más sospechoso, diría Goku. Imaginas cosas, diría Estia desviando la mirada. Tal vez, en fin, por cierto, Belly, ¿te gustaría entrenar un poco conmigo? Preguntaría Goku. Claro, me encantaría, diría Belly ansiosa por entrenar.
Excelente, entonces hay que ir al patio trasero, ahí tenemos mucho espacio, diría Goku sonriendo. Te sigo, diría Belly, acercándose enérgicamente hacia su amado, pero desde el sofá, Estia los observaba medio escondida, inflando las mejillas como si esperara que la invitara también. ¿Qué pasa, Estia-chan? ¿Quieres acompañarnos como espectadora? Preguntaría Goku. Me gustaría, pero estoy exhausta por la caminata de hoy, y como no quiero estar sola, tal vez podrías llevarme afuera cargándome como una princesa, sí, Goku-kun. Diría Estia lindamente. Tú nunca cambias, ¿verdad? Diría Goku acercándose a su diosa. Soy así porque deseo ser consentida por ti, susurraría Estia, alzando sus brazos con una ligera sonrisa. Supongo que no me queda otra opción, diría Goku, levantándola en brazos como si fuera una princesa. Claro, porque soy tu diosa, diría Estia, abrazando el cuello de su amado con orgullo. Aprovechada, susurraría Belly inflando sus mejillas. Estia le sacaría la lengua con aire burlón, provocando que Belly frunciera el ceño con irritación. Vamos, Belly-chan, no te quedes atrás, diría Goku al verla quieta. Voy, diría Belly suspirando, empezando a seguirlos a regañadientes. Instantes después, Estia se encontraba sentada como espectadora, observando con curiosidad cómo sería el entrenamiento que su amado tenía preparado para Belly. ¿Cómo te sientes?, preguntaría Goku, observando la postura de la albina un poco rígida. Mi cuerpo se siente pesado, diría Belly, moviéndose con dificultad debido a las muñequeras y tobilleras con peso. Te acostumbrarás en poco tiempo, es normal al inicio, diría Goku sonriendo. Tengo una pregunta, diría Estia levantando una mano. Sí, claro, dime, diría Goku. ¿Llevar ese peso realmente le sirve para algo? Y cuando ya esté acostumbrada, ¿qué pasa si se lo quitas?, preguntaría Estia curiosa. El peso le ayudará a ganar resistencia, fuerza y velocidad. Y cuando finalmente lo retire, su cuerpo será mucho más resistente, capaz de soportar ataques poderosos sin ceder, su fuerza aumentará tanto que podrá mover y romper enormes rocas con facilidad. En cuanto a su velocidad, será tan alta que sus oponentes ni siquiera podrán verla venir, y si usa un arma, será aún más letal que antes, diría Goku. ¿De verdad me volveré tan fuerte?, preguntaría Belly con una mezcla de asombro y emoción. Claro que sí, tienes todo para llegar muy lejos, solo debes esforzarte mucho, diría Goku. Entonces me esforzaré el doble, no quiero decepcionarte, diría Belly. Me alegra escucharlo, pero ahora, da unas cuantas vueltas alrededor de la casa para que te acostumbres al peso, diría Goku. Belly asentiría empezando a correr, su avance era lento, casi torpe, pero la determinación en sus ojos era evidente, estaba decidida a volverse fuerte. ¿Crees que esa habilidad de la que te hablé pueda ayudarla a hacerse fuerte más rápido?, preguntaría Estia. No lo sabremos hasta ver cuánto progresa con el entrenamiento intensivo, diría Goku. Estia asentiría, comprendiendo lo que había dicho su amado. Belly, luego de haber dado un par de vueltas alrededor de la casa, la siguiente parte del entrenamiento sería aprender las bases de las artes marciales, terminando la tarde con un pequeño combate amistoso, siendo llevada más allá de sus límites hasta el punto en que su último golpe lo daría con la poca fuerza que le sobraba. Es suficiente por hoy, ya puedes descansar, diría Goku. Está bien, diría Belly, siendo que, al instante de relajarse, caería al suelo completamente dormida. Parece que lo de esforzarse el doble no era solo palabras, diría Estia acercándose. Lo mejor será llevarla adentro, diría Goku, quitándole las pesas que llevaba Belly durante el entrenamiento. ¿Te parece si hago unos bocadillos y algo de tomar? Así picamos algo mientras esperamos que se despierte, diría Estia. Me parece una buena idea, diría Goku, cargando a la albina entre sus brazos. No me sueltes, murmuraría Belly dormida, aferrándose un poco a la camisa de la azabache. Goku esbozaría una ligera sonrisa, y junto a su diosa ingresaría al interior de la casa. Un rato después, Goku y Estia se encontrarían disfrutando de unos bocadillos, sin darse cuenta que Belly empezaba a despertar luego de recuperar energías. Te quedaron deliciosos, diría Goku. Toma, prueba otro, diría Estia, acercándole otro bocadillo directamente a la boca. Goku aceptaría tranquilamente aquel gesto, sin darse cuenta de que una mirada celosa los observaba desde un sofá. Vaya, veo que la pasan muy bien sin mí, diría Belly celosa. Bueno, al menos hasta que despertaste, diría Estia. ¿Qué insinúa?, preguntaría Belly molesta.
Nada, solo que ya extrañábamos tu presencia, diría Estia inocentemente. Esa sonrisa dice todo lo contrario, pensaría Belly frunciendo el ceño. ¿Te sientes mejor?, preguntaría Goku acercándose. Sí, ya estoy bien después de descansar un poco, diría Belly tratando de sonreír. Me alegra escucharlo, diría Goku. Al menos tú, no como otra, diría Belly, mirando de reojo a su diosa, pero Estia desviaría la mirada mientras seguía comiendo uno de sus bocadillos, fingiendo que no escuchó nada. Debes de tener hambre, ¿deseas un bocadillo?, preguntaría Goku. Me encantaría, pero no puedo mover ni un músculo luego del entrenamiento, diría Belly. No te preocupes, yo te puedo dar de comer, diría Goku, provocando que Estia escupiera el té que había tomado. Es muy dulce de tu parte, diría Belly sonriendo victoriosamente. Si tienes hambre, yo puedo ayudarte a comer, diría Estia acercándose a ella, empezando a rellenarle la boca con algunos bocadillos como si fuera un pavo, pero si no fuera porque Goku le había pasado algo de tomar se hubiera atragantado con las golosinas. ¿Acaso quiere matarme?, preguntaría Belly molesta cómicamente. ¿Qué? ¿Acaso hice algo malo? Solo intentaba ayudarte a comer, diría Estia inocentemente. ¿De verdad cree que no noté que lo hizo a propósito?, diría Belly. ¿Yo? ¿Hacer algo a propósito? ¡Qué imaginación la tuya!, diría Estia con una sonrisa angelical. Goku reiría nerviosamente, tratando de no quedar atrapado entre ambas. Me la va a pagar, pensaría Belly molesta. Bueno chicas, las dejo un momento, iré a tomar un baño para relajarme, diría Goku, lo cual llamaría inmediatamente la atención de cierta diosa. ¿Podemos bañarnos juntos?, preguntaría Estia. Ni lo sueñe. No permitiré que se bañe con Goku-kun, diría Belly, bloqueando el paso de su diosa de inmediato. Eso no lo decides tú, sino Goku-kun, diría Estia molesta. Bueno, yo planeaba bañarme solo, diría Goku con una mano atrás de su cabeza. Estia quedaría como piedra, totalmente inmóvil por el shock. Menos mal, susurraría Belly suspirando de alivio. En fin, las veo luego, diría Goku alejándose. No puede ser, mis planes para lavar todo su cuerpo se fueron a la basura, pensaría Estia deprimida en el suelo. Seguro planeaba hacer algo pervertido, pensaría Belly, pero observaría cómo su diosa levantaba la cabeza con un brillo peligroso en sus ojos. Bueno, si no puedo lavarle el cuerpo, al menos puedo espiarlo un poquito, diría Estia, levantándose de golpe con una sonrisa diabólica. ¿Qué? Ni lo sueñe. No puede ir a espiar a Goku-kun, diría Belly sobresaltada, pero ya era tarde. Estia saldría corriendo en dirección del cuarto de baño. Regrese aquí, diosa pervertida, gritaría Belly, persiguiendo a su diosa a toda velocidad. Al día siguiente temprano en la mañana, Estia se encontraría revisando los datos en la espalda de Belly, cuando de repente sus ojos se abrirían con sorpresa. ¿Ocurre algo?, preguntaría Belly. No, nada importante, diría Estia tranquilamente. Comprendo, diría Belly, permitiendo que la diosa continuara revisando su espalda. Vaya, sus estadísticas incrementaron mucho desde la última vez. El entrenamiento ayudó, pero no explica todo. Esa habilidad llamada Realisfrase tuvo que influir bastante, le ha dado el empujón. No me cabe duda de que Goku-kun está aprovechando eso para que su poder aumente rápidamente, pensaría Estia mientras retiraba sus manos. ¿Qué ocurre? ¿Acaso ya termino de ver mis estadísticas?, preguntaría Belly. Sí, ya puedes vestirte, diría Estia. Está bien, diría Belly, mientras empezaba a ponerse la parte superior de su ropa. Con este ritmo, sus estadísticas seguirán aumentando sin parar, y si su motivación por Goku-kun crece junto a su determinación, su avance será todavía mayor. Solo de pensarlo me irrita un poco, pensaría Estia celosa, mientras observaba de reojo a Belly cómo terminaba de vestirse, pero ambas escucharían que tocaban la puerta. Adelante, puedes pasar, diría Estia. Goku ingresaría a la habitación después de escuchar la voz de su diosa. No puedo mencionar la habilidad frente a Belly, es mejor mantenerla en secreto por ahora, pensaría Estia. ¿Y qué tanto subieron sus estadísticas?, preguntaría Goku acercándose. Bastante, se podría decir que gracias a cierto impulso extra ayudó también, diría Estia sonriendo levemente. Goku la miraría, entendiendo perfectamente a qué se refería. ¿En serio mis estadísticas aumentaron solo por entrenar?, preguntaría Belly sorprendida. Así es, y gracias a eso ahora subiste a nivel 2, diría Estia. ¡Genial!
Ahora podré bajar a niveles más profundos. Diría Belly alegre. Sí puedes, pero te recomiendo ir poco a poco porque entre más profundo vayas, los monstruos serán más poderosos, así que tienes que tener cuidado, diría Goku seriamente. Lo sé, pero tú estarás ahí para cuidarme, ¿verdad? Diría Belly mirándolo. Claro que sí. Y jamás dejaría que te pasara algo, diría Goku, colocando una mano sobre su cabeza. Belly se ruborizaría ligeramente ante el gesto del azabache. Belly, quiero decirte algo más, diría Estia, llamando la atención de su protegida. Creo que tienes talento, mucho más del que tú misma crees. Ahora bien, tú quieres volverte muy fuerte, ¿no es así? Preguntaría Estia. Sí, quiero volverme muy fuerte, diría Belly. Entonces esfuérzate mucho en los entrenamientos, no será fácil, pero sé que puedes lograrlo, tienes un brillo especial, uno que no muchos poseen, diría Estia. Belly abriría los ojos con sorpresa ante esas palabras. Y no estarás sola, tienes a alguien que podrá guiarte mejor que nadie, diría Estia, mirando de reojo a su amado. Entonces, daré lo mejor de mí, no los decepcionaré, diría Belly. Y nosotros estaremos contigo en cada paso, vamos a hacerte más fuerte de lo que puedes imaginar, diría Goku, colocando una mano en su hombro. Belly sonreiría, agradecida de tener aquella familia que siempre la apoyaba, pero parpadearía un par de veces, como si recordara algo importante. Ahora que recuerdo, antes mencionaste que tus estadísticas no eran realmente de alguien de nivel 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son tus estadísticas reales? Preguntaría Belly. No, no lo son, solo es algo que dije para no llamar la atención, a decir verdad, mis estadísticas no son muy normales que digamos, diría Goku. No son normales. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntaría Belly curiosa. Goku, sin saber cómo explicarlo sin causar problemas, miraría a su diosa en busca de ayuda. Verás, Belly, cuando le actualicé el Falna por primera vez, descubrí que Goku-kun no puede ser comparado con los aventureros de horario, sus estadísticas están muy por encima incluso de los aventureros de alto nivel, incluso más allá del nivel 7, diría Estia. Más allá del nivel 7. Tanto así. Diría Belly sorprendida. Estia asentiría, y se acercaría a ella para susurrarle algo al oído. Pero eso es imposible, ¿cómo puede alguien tener? Intentaría decir Belly, pero su diosa le pondría un dedo en sus labios evitando que hablara. No digas nada, no repitas lo que acabas de escuchar, ni aquí ni en ninguna parte, si alguien supiera lo que realmente tiene Goku, todo horario se pondría patas arriba, él solo quiere una vida tranquila, ¿de acuerdo? Diría Estia seriamente. Ese sí, lo entiendo, no diré nada, lo juro, diría Belly rápidamente. Gracias, confío en ti, diría Goku. Belly bajaría la mirada, aún impactada, pero feliz de que él confiara en ella. Por cierto, Goku-kun, recuerda que esta noche hay algo importante que tenemos que hacer, diría Estia. Ah, sí, lo que hablamos antes, ¿crees que ella acepte hablar conmigo? Preguntaría Goku. Aceptará escucharte, de eso estoy segura, pero que acepte tu petición, eso ya es otra historia, diría Estia. Tendré fe en que todo saldrá bien, diría Goku. Pues más te vale, porque por ayudarte con esto me vas a pagar un favor, ¿eh? Diría Estia acercándose a él. Está bien, haré lo que tú quieras, diría Goku nervioso. ¿Puedo preguntar quién es esa persona con la que hablarán? No quiero quedarme sin entender lo que pasa, diría Belly confundida. Es un secreto, pero muy pronto lo sabrás, diría Goku. Creí que no había secretos entre nosotros, pensaría Belly inflando sus mejillas. Un rato después, Goku y Belly, antes de dirigirse a la mazmorra, pasarían por el restaurante de la anfitriona de la fertilidad con el objetivo de hablar con la dueña. Pero miren a quién tenemos aquí, diría Mia, observando a la azabache ingresar junto con su compañera. Hola Mia, diría Goku saludando, al igual que Belly, que alzaría su mano para saludar. ¿A qué se debe tu visita? ¿Acaso viniste a ver a Sir? Preguntaría Mia. Me llamaban, diría Sir acercándose con curiosidad, hasta que sus ojos se iluminarían al ver a cierto azabache. Parece que Goku vino a verte, diría Mia. ¿En serio? Preguntaría Sir emocionada, inclinándose un poco hacia él. ¿Qué le hace pensar que vino por ella? Pensaría Belly frunciendo el ceño. No, no exactamente, diría Goku rascándose la nuca. Ya veo, diría Sir bajando la mirada, claramente decepcionada, pero sentiría una mano suave en su hombro.
El hecho de que no vine aquí por ti, no significa que no me alegra verte, diría Goku sonriendo cálidamente. Sir levantaría la mirada sorprendida, con una sonrisa suave formándose en sus labios ante las palabras del azabache. Esa mirada, no cabe duda, le gusta a Goku-kun, pensaría Belly frunciendo el ceño. Si no estás aquí por Sir, ¿a qué viniste? Preguntaría Mía. Es sobre el otro día, diría Goku. Jaja, no me digas que estás aquí para disculparte de nuevo, hombre, ya te había dicho que no había pasado nada, caso contrario si te hubieras ido sin pagar o hubieras roto algo, ahí sí tendrías que estar asustado, diría Mía seriamente. Menos mal que no ocurrió eso, ¿verdad? Jeje, no quería causar una mala impresión, diría Goku. Deja de preocuparte por esas tonterías, muchacho, mientras no armes líos, estás bien conmigo, diría Mía, dándole un golpecito ligero al azabache en el hombro. Gracias, lo tendré presente, diría Goku, justo antes de sentir como alguien jalaba suavemente su ropa, llamando su atención. Ya es hora de irnos, diría Belly. Es cierto, supongo que ya es hora, diría Goku. Irán a la mazmorra, ¿verdad? Preguntaría Sir. Así es, diría Goku. Espérame un momento, diría Sir, adentrándose en la cocina, dejando a Goku y Belly un poco confundidos, pero no tardaría en regresar con ellos. Te preparé un almuerzo, diría Sir, mostrándole un bento cuidadosamente envuelto. No puedo aceptar eso, ya fue suficiente con el que me diste la otra vez, no es necesario que lo hagas de nuevo, diría Goku nervioso. Por favor, lo preparé especialmente para ti, me haría muy feliz que lo aceptaras, diría Sir lindamente. Si lo dices así, lo aceptaré con mucho gusto, gracias Sir, diría Goku sonriendo, siendo que al tomar el bento, sus manos rozarían ligeramente con las de su amiga. Sir se sonrojaría ligeramente por el pequeño contacto, incapaz de ocultar su timidez, acabaría marchándose a la cocina bajo la atenta mirada de todos. Como si un simple bento fuera suficiente para ganarse a Goku-kun, pensaría Belly celosa. Parece que le gustas a Sir, no prepara bentos así para cualquiera, ¿sabes? Diría Mía. Goku no sabría qué responder ante tal revelación, simplemente guardaría silencio, observando el bento que su amiga había preparado para él. Ya vámonos, diría Belly inflando sus mejillas, tomándolo del brazo mientras lo arrastraba suavemente. Así, lo siento, nos vemos después, Mía, diría Goku. Que les vaya bien, diría Mía sonriendo. Vuelve pronto, pensaría Sir ligeramente ruborizada, mientras observaba junto a sus compañeras cómo el azabache salía del restaurante. Apenas la conoces y ya le aceptas cosas, no sé cómo puedes ser tan confiado con ella, diría Belly inflando sus mejillas. No le veo nada de malo, no aceptarlo sería descortés, sin olvidar que lo preparo para mí, diría Goku. ¿Entonces vas a ser amable con todas las chicas que se te atraviesen? Preguntaría Belly celosa. Bueno, sí, cuando era un niño, mi abuelito me dijo que siempre fuera amable con las mujeres y las tratara bien, diría Goku. Así que su abuelito le dio ese consejo, pensaría Belly, mientras observaba cómo el azabache colocaba una mirada nostálgica. ¿Podrías contarme algo de tu abuelito?, preguntaría Belly curiosa. Era estricto, pero muy amable, con él aprendí artes marciales y muchos valores, y los años que pasé a su lado fueron de los más felices de mi vida, además de enseñarme a pelear, me enseñó a usar mi fuerza para proteger a quienes realmente me importan, diría Goku. Belly no diría nada y solo abrazaría el brazo derecho del azabache mientras seguían con su camino. Esa misma noche, en la reunión organizada por Ganesha, el salón estaba lleno de dioses conversando y riendo, pero de pronto, un murmullo recorrería el lugar. Freya, la diosa de la belleza, entraría al salón con paso sereno, robándose la atención de todos sin esfuerzo. Ignorando las miradas, Freya dirigiría sus ojos hacia la mesa del banquete, donde notaría cierta diosa bajita guardando bocadillos en un recipiente. Llevaré algunos para Goku-kun, seguro le encantarán, pensaría Estia, imaginando que su amado la recibiría con un gran abrazo de gratitud. Buenas noches, ¿cómo estás, Estia?, diría Freya acercándose, provocando que la diosa bajita se sobresaltara y dirigiera rápidamente su mirada hacia ella. Ah, ¿eras tú, Freya?, diría Estia. Lo siento, te interrumpí. Preguntaría Freya sonriendo. Siempre me estás interrumpiendo, diría Estia, provocando que la diosa de la belleza soltara una risita suave. Sabes, eso es lo que más me gusta de ti, diría Freya. Bueno, al menos me agradas más que otras personas, diría Estia, notando como alguien se acercaba a toda velocidad.
Hola, Freya. Y tú también, enana, diría Loki con una gran sonrisa. ¿Qué tal, Loki?, diría Freya sonriendo. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntaría Hestia sin ánimos. Soy Loki, siempre hago lo que quiero, diría ella orgullosa. Hestia acabaría molestándose por la actitud de la diosa, pero suprimiría su molestia calmándose al instante. Por cierto, ¿cómo sigue tu familiar? ¿Todavía respira?, preguntaría Hestia burlonamente. Tenías que sacar ese tema justo ahora. Preferiría olvidar ese incidente, diría Loki. ¿Oh? ¿Pasó algo interesante entre sus familias?, preguntaría Freya curiosa. Uno de sus chicos se burló de una integrante de mi familia, pero mi familiar más querido lo puso en su lugar, diría Hestia orgullosa. Interesante, ¿tan fuerte es como para poner en su lugar a un miembro de la familia de Loki?, preguntaría Freya. Claro que es fuerte, pero no pienso darles detalles, así que no me pregunten nada más sobre él, diría Hestia cruzándose de brazos. Vamos, cuéntame, diría Freya más curiosa. Dije que no, diría Hestia desviando la mirada. Esa noche, ¿qué demonios fue esa sensación? La mirada de ese chico hizo que todo mi cuerpo se tensara, ni siquiera estaba haciendo nada. ¿De dónde diablos lo sacó esta enana? ¿Y por qué carajos me causó ese escalofrío?, pensaría Loki frustrada, pero recordaría algo que un familiar suyo le había pedido. Por cierto, hay algo que quiero preguntarte, renacuajo, diría Loki. Eso sí es raro viniendo de ti, diría Hestia burlonamente. Loki frunciría el ceño ante el tono burlesco de la pequeña diosa, pero mantendría su compostura evitando empezar una pelea. ¿Cómo se llama aquel chico de tu familia?, preguntaría Loki. ¿Y para qué quieres saberlo?, preguntaría Hestia desconfiada. A mí poco me importa tu chico, pero Ais, mi familiar favorito, quiere saber su nombre, diría Loki. Bueno, preferiría no decirlo, pero tarde o temprano todos sabrán su nombre, así que está bien, se llama Goku, diría Hestia. Como sea, se lo diré a Ais cuando la vea, diría Loki molesta. Hestia no suele hablar así de nadie, ese chico, Goku, debe ser más especial de lo que aparenta, pensaría Freya con una leve sonrisa. Hay algo que quiero que sepas, diría Hestia seriamente. ¿Y qué es?, preguntaría Loki fastidiada. Y jamás permitiría que esa tal Ais se le acerque a mi Goku, diría Hestia. Como si fuera a permitir que mi linda Ais se acercara a él, diría Loki, chocando su frente con la de Hestia empezando a forcejear. Qué bien se llevan, diría Freya. Claro que no, dirían Hestia y Loki al mismo tiempo. Por cierto, Loki, no pude evitar notar que esta noche te ves muy diferente, diría Freya, llamando la atención de la diosa del engaño por su comentario, y a causa de eso provocaría que la pequeña diosa cayera al suelo. Cuéntame, ¿por qué decidiste usar ese vestido tan glamuroso y bonito?, preguntaría Freya curiosa. Bueno, escuché que cierta enanita vendría, y aquí estoy, para burlarme de la diosa pobretona que no puede comprarse un vestido, diría Loki. Es una lástima, Loki, pero yo ya no soy una pobretona, esos días en los que te burlabas de mí se acabaron, en cambio tú, eres el hazmerreír de la fiesta, todos se burlan de ti por esos pechos planos, diría Hestia, empezando a burlarse de la diosa del engaño por lo plana que era hasta el punto de llegar a enfurecerla. Al mismo tiempo en otra parte. Entonces, Hestia-sama y tú estarán fuera unos días, diría Beli, mientras salía junto a la azabache hacia la entrada. Así es. ¿No será un inconveniente quedarte sola?, preguntaría Goku. No, para nada, estaré bien, diría Beli sonriendo, aunque en el fondo sentía una especie de inquietud. Me alegra escucharlo, volveremos en cuanto mi pedido esté terminado, diría Goku. Estaré aquí esperándolos, solo no tarden mucho, diría Beli intentando sonar tranquila. Antes de irme, ¿podrías hacerme un favor?, preguntaría Goku. Sí, claro, dime cuáles, diría Beli. ¿Podrías devolverle la caja del bento a Sir de mi parte?, diría Goku. Bien, lo haré, aunque no quiera, diría Beli desviando la mirada, pero el azabache, inesperadamente, se inclinaría y le daría un suave beso en la mejilla. Gracias, nos vemos, diría Goku, antes de elevarse y perderse en la oscura noche. Me beso, diría Beli completamente roja, mientras de su cabeza parecía salir humo. Mientras tanto en la fiesta.
Hestia se encontraba en apuros mientras la diosa del engaño le estiraba las mejillas con furia, llamando la atención de todos que observaban el espectáculo entre murmullos y risas, apostando incluso por quien ganaría aquella ridícula pelea. Loki, por la presión de las miradas y los comentarios, se enfadaría aún más, sobre todo al notar cómo los pechos de la diosa del hogar se movían cada vez que la sacudía, y para evitar humillarse más la acabaría soltando. Esta vez te dejaré ir, diría Loki marchándose. La próxima vez no dejes que te vea, tabla de planchar, diría Hestia con sus mejillas hinchadas. Cállate, idiota, diría Loki llorando cómicamente. Veo que están peleando otra vez, diría Hefesto, llamando la atención de la pequeña diosa. Hefesto, justo a la que deseaba ver, diría Hestia alegre. ¿Querías verme a mí? Te diré algo, Hestia, no te prestaré ni un valí más, diría Hefesto. Qué grosera, yo no soy esa clase de diosa que trata a sus amigas como si fueran bancos, diría Hestia. Es curioso que hables así, considerando que mi familia te mantuvo por años, y cuando te echamos, viniste llorando diciendo que no tenías dinero, casa ni trabajo. ¿De verdad creíste que no me daría cuenta de que venías a pedirme algo?, diría Hefesto. Freya reiría suavemente, al ver cómo la pequeña diosa caía al suelo derrotada. Sí, antes dependía de ustedes. Pero eso ya quedó atrás. Porque ahora tengo a mi propia familia, y no necesito nada más, diría Hestia orgullosa. Ah, sí, es verdad. Son dos, ¿no? Uno llamado Goku y la otra Belly, el chico de pelo alborotado y ojos negros, y la chica de cabello blanco y ojos rojos. Bueno, muchos dioses cambian cuando por fin consiguen una familia, diría Hefesto. Freya, que había estado escuchando la conversación en silencio, vería como uno de sus seguidores se acercaba para susurrarle algo al oído. Hefesto. Hestia. Me temo que es hora de que me vaya, diría Freya. ¿Te vas tan pronto?, preguntaría Hefesto. Así es. Solo vine a confirmar algo, y ya no es necesario. Además, estos hombres ya han tenido suficiente tiempo para contemplarme, diría Freya, provocando que todos hicieran una expresión incómoda por lo directo del comentario. Nos vemos, diría Freya retirándose. Sí que es rara, pensaría Hestia. Y bien, ¿para qué querías verme?, preguntaría Hefesto, llamando la atención de la pequeña diosa. Si encuentro que es una estupidez lo que me pides, tal vez no vuelva a hablarte, diría Hefesto seriamente. Vengo en nombre de uno de mis familiares, quiere hablar contigo personalmente sobre algo muy importante, diría Hestia. Es la primera vez que no pides algo para ti. Bien, ¿cuál de tus dos familiares necesita verme?, preguntaría Hefesto. Es Goku, él quiere hablar contigo sobre un encargo, diría Hestia. Goku. He escuchado mucho de él últimamente. Si los rumores son ciertos, no es un aventurero común. Será interesante verlo en persona, pensaría Hefesto, observando cómo su amiga esperaba una respuesta de su parte. Bien, aceptaré hablar con tu chico, pero espero que le hayas dejado claro lo costoso que son nuestros encargos, diría Hefesto. Sí, lo sabe, y no le importa, diría Hestia. Entonces tráelo mañana a mi despacho, diría Hefesto. Eso no será necesario, él ya está esperando afuera, diría Hestia. Mientras tanto, afuera, Goku se encontraba sentado sobre la enorme cabeza de la estatua del dios Ganesha, observando la ciudad de Horario mientras esperaba que su diosa saliera junto a la persona de la que le había hablado. Ya me está dando hambre, tal vez debí pasar por algo de comer antes, pensaría Goku, pero sentiría la presencia de Hestia acercándose a la entrada con alguien más. Oh, parece que ya salen, diría Goku levantándose. Y bien, ¿dónde está tu querido familiar del que tanto hablas?, diría Hefesto. Debe estar por aquí en alguna parte, diría Hestia, mirando alrededor con impaciencia mientras buscaba a su amado. Parece que no vino, diría Hefesto. ¿Están buscando a alguien?, preguntaría cierto Azabache. Hestia levantaría la vista de inmediato con una sonrisa enorme, mientras Hefesto, algo confundida, alzaría la mirada lentamente, justo para ver cómo un hombre descendía desde el cielo con absoluta naturalidad mientras era bañado con la luz de la luna llena. Hola, diría Goku saludando con su típica sonrisa. Me alegra verte, diría Hestia, lanzándose a abrazarlo sin dudar, completamente olvidada de la presencia de su amiga. Así que este es Goku, entiendo por qué todos hablan de él, y por qué Hestia brilla tanto cuando lo menciona, pensaría Hefesto. Un rato después,
Hefesto estaba en sus aposentos, acompañada por Hestia y por el joven que momentos antes la había sorprendido. ¡Qué sensación tan extraña! Nunca me ha pasado algo parecido, pero ese chico, desde que lo vi descender del cielo, despertó en mí un interés que no puedo explicar. Es como si su sola presencia cambiara el ambiente, y por más que intento ignorarlo, mi mirada vuelve a él, pensaría Hefesto, observando cómo el azabache miraba su despacho con tanta curiosidad, aunque sacudiría ligeramente la cabeza para obligarse a enfocarse en lo que habían venido a hacer. Goku, ¿cierto?, preguntaría Hefesto, llamando la atención del azabache. Sí, diría Goku. Hestia mencionó que querías hablar conmigo sobre algo importante, imagino que se trata del encargo del que me habló, diría Hefesto. Goku, sin decir una sola palabra, se acercaría a la diosa herrera y tomaría suavemente sus manos, mirándola directamente a los ojos con una determinación tan intensa que la hizo contener el aliento. No era necesario que hiciera eso, murmuraría Hestia celosa. ¿Por qué me tomó de las manos?, pensaría Hefesto, sintiendo un pequeño sobresalto que no lograba entender. Quiero pedirte que me ayudes, necesito que forjes un arma especial para alguien muy importante. Hestia me habló de ti, dijo que no hay nadie en horario mejor que tú, por eso quiero que seas tú quien la forje. En cuanto al dinero, no te preocupes, conseguiré lo que haga falta, y si eso no basta, haré lo que necesites, solo te pido que seas tú quien lo haga, diría Goku. Hefesto, sin poder articular una sola palabra, sentiría como su corazón se aceleraba sin razón, al igual que sus mejillas empezaban a calentarse a cada segundo. Por favor, diría Goku, acercándose a centímetros del rostro de la diosa. ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué me estoy poniendo nerviosa? No debería reaccionar así solo porque me mira, pensaría Hefesto sonrojada. Hestia, incapaz de soportar verlos tan cerca, irrumpiría entre ambos de un tirón, separándolos con rapidez. Oye, ¿qué haces? Aún no me ha dicho si va a ayudarme, diría Goku. ¿Acaso tienes que ponerte a 5 centímetros de su cara para pedirle algo? ¿Qué sigue? Tomarla de la cintura, diría Hestia celosa, empujando a su amado por la espalda, tratando de alejarlo de su amiga. ¿Hice algo malo? Solo quería que me escuchara, diría Goku un poco confundido. No necesitas ponerte tan cerca para que las personas te escuchen, diría Hestia cruzándose de brazos. Hefesto llevaría una mano a su pecho, preguntándose qué era esa extraña sensación que le había provocado el breve contacto y cercanía con el azabache, pero se obligó a recobrar la compostura mientras suspiraba suavemente. Sobre lo de antes, lo siento, no quise incomodarte, diría Goku haciendo una reverencia. No te preocupes, por cierto, sobre tu petición, acepto forjar el arma para ti, diría Hefesto. ¿En serio? ¡Genial! Muchas gracias, diría Goku, corriendo a abrazar a la diosa herrera con mucho entusiasmo. Hefesto quedaría inmóvil ante el gesto del azabache, siendo incapaz de ignorar cómo aquellos sentimientos que había reprimido volvían a resurgir con intensidad, mientras un rubor profundo teñía sus mejillas. Este empezaría a emitir un aura de celos, al ver cómo su amado familiar abrazaba a otra chica frente a ella. ¿Podrías dejar de abrazarme un momento?, diría Hefesto completamente roja. Lo siento, es solo que me emociona que aceptaras forjar el arma, diría Goku, dejando de abrazar a la diosa herrera, pero alguien de repente saltaría a su espalda. ¿Cómo te atreves a abrazar a otra mujer en mi cara?, diría Hestia, empezando a darle golpecitos en la cabeza a su amado como castigo. Ay, solo le agradecía, diría Goku, mientras su diosa pasaba al frente con una maniobra, comenzando a jalarle las mejillas. No hacía falta que la abrazaras, con un gracias bastaba, diría Hestia, acercando su rostro a centímetros del de su amado. Fue el calor del momento, lo siento, diría Goku nervioso. Una disculpa no basta, ahora te castigaré por ser un infiel, diría Hestia, llevando la cabeza de su amado hacia sus pechos. Hefesto sonreiría ligeramente por lo cómico de la escena entre ambos, pero al ver cómo Hestia era muy cercana a Goku, empezaría a surgir en ella una especie de celos, preguntándose qué se sentiría estar en su lugar, pero dejaría esos pensamientos a un lado para detenerlos. Dejen de comportarse como niños, si siguen así, los sacaré a ambos, diría Hefesto seriamente. Hestia, al escuchar a su amiga, dejaría de hundir la cara de su amado en sus pechos, bajándose de él con un puchero. Un poco más y no la contaba, pensaría Goku soltando un suspiro de alivio.
Lo siento, no quise causar problemas, diría Estia. Por cierto, Goku-kun, diría Festo ligeramente sonrojada, llamando la atención de la Azabache. Goku-kun, ¿desde cuándo se tratan con tanta confianza? ¿Acaso ella? Pensaría Estia, imaginándose lo peor mientras inflaba sus mejillas. Debido a que me pediste que forje el arma personalmente, no solo deberás pagarme, sino que también me deberás un favor, diría Festo. Claro, no hay problema, diría Goku. ¿Y qué clase de favor sería exactamente? Preguntaría Estia curiosa. Es algo personal, lo hablaré con Goku-kun más tarde, cuando estemos a solas, diría Festo. Cuando estén a solas, porque eso no me tranquiliza. Algo huele raro, pensaría Estia frunciendo el ceño. Antes de comenzar, ¿para quién dijiste que era el arma? Preguntaría Festo. Es para Belly-chan, diría Goku. Ah, hablas de la chica de cabello blanco y ojos rojos, ¿cierto? Diría Festo. Sí, exactamente, diría Goku, observando cómo la diosa herrera se acercaba a una estantería llena de herramientas de forja. Perfecto, ¿qué tipo de arma usa tu amiga? Preguntaría Festo mientras tomaba una herramienta. Ella usa un cuchillo, respondería Goku. Bien, eso me da una buena idea, diría Festo. Entonces usarás esa técnica divina tuya, ¿verdad? La de templar el metal con tu fuego celestial. Preguntaría Estia. ¿Acaso lo olvidaste? Este no es el cielo, no podemos usar los poderes divinos en el mundo terrenal, diría Festo. No importa. Lo genial es que tú vas a forjarlo en persona, eso ya lo hace increíble, diría Estia sonriendo. Esto será interesante, nunca había visto cómo forjan un arma de verdad, pensaría Goku, observando cómo la diosa herrera se acercaba a un librero. Por cierto, ustedes dos me tendrán que ayudar a forjarlo, serán mis asistentes, diría Festo, abriendo una puerta secreta que conducía a un cuarto de forja. Claro, cuenta con nosotros, diría Goku. Así es, deja todo en nuestras manos, diría Estia, siguiendo a su amiga al interior del cuarto de forja con su amado. Ahora que me pongo a pensar, ¿por qué pedí un favor adicional? No soy de hacer ese tipo de cosas, quizás solo quería una oportunidad para estar a solas con él, pensaría Festo, mientras observaba discretamente a la Azabache. Al día siguiente, Belly caminaría sola por las calles de Horario mientras se dirigía a cierto restaurante para dejar la caja de evento de cierta chica. Pensé que podría soportar estar sin Goku-kun, pero ayer en la noche me hizo mucha falta, espero que vuelvan hoy, pensaría Belly, deteniéndose en la entrada del restaurante. Terminemos con esto rápido, diría Belly, pero observaría como una de las amigas de Sir salía. ¿Qué te trae por aquí, chica de cabello blanco? Preguntaría Anya acercándose. Bueno, vine a devolverle algo a Sir, diría Belly. Lo siento, pero ella no se encuentra en este momento, diría Anya. Rayos, ahora cómo se lo devuelvo, pensaría Belly. ¿Ocurre algo? Preguntaría Ryu acercándose. Busca a Sir para devolverle algo, diría Anya. Ya veo, diría Ryu. ¿Saben a dónde se fue? Preguntaría Belly. Fue al festival del Monsterfilla, diría Anya. Se tomó el día libre porque estaba ansiosa por ir al festival, diría Ryu. Ya veo, diría Belly suspirando. Si quieres, puedes dejar eso que viniste a traerle, y nosotras se lo entregamos cuando vuelva, diría Ryu. Gracias. Se los agradezco mucho, diría Belly, entregando la caja a la chica elfo. Ahora que me doy cuenta, no veo a tu amigo aquí, diría Aina, notando que la chica se encontraba sola. ¿Acaso le ocurrió algo malo? Preguntaría Ryu. No, claro que no, diría Belly. Entonces, ¿dónde está? Preguntaría Anya curiosa. Bueno, es difícil saberlo, pues no me dijeron a dónde irían Estia-sama y él, solo que estarían fuera unos días, diría Belly. Entiendo, pero no te preocupes, seguro que regresarán, diría Ryu. Y puede que te den una sorpresa, diría Anya sonriendo. Una sorpresa para mí. ¿Será posible eso? Pensaría Belly preguntándose si por eso había tanto secretismo, pero dejaría esos pensamientos de lado para dirigir su mirada a las chicas. Antes de irme, ¿me podrían decir qué es el Monsterfilla? Preguntaría Belly. El Monsterfilla es un enorme festival anual celebrado por la familia ganesa, es un evento especial, diría Anya con entusiasmo. Por eso ocupan el coliseo todo el día, aventureros doman monstruos traídos de la mazmorra y miles de personas vienen a verlo desde todas partes, diría Ryu. En resumen, es un espectáculo muy extremo, diría Anya. Vaya, eso suena increíble, diría Belly sorprendida, mientras dirigía su mirada hacia el coliseo. Al mismo tiempo en un lugar cercano.
Dime, ¿qué tramas esta vez? ¿Acaso te gustó el hijo de alguna familia y ahora quieres ir tras él? Cielos, no haces más que causar problemas, diría Loki, observando cómo un rostro conocido esbozaba una sonrisa. Bien, ¿y a qué pobre humano elegiste esta vez? Diría Loki. Uno diferente a cualquier ser que haya encontrado. No posee fragilidad ni dudas, su aura arde con una fuerza salvaje y a la vez pura, un resplandor extraño, fascinante, imposible de ignorar. Bastó verlo una sola vez para que algo en mí se agitara, una chispa que ni siquiera los dioses pueden controlar. Lo encontré por coincidencia, sí, pero desde ese instante supe que debía tenerlo, diría Freya. Ais, al escuchar lo que había dicho la diosa, el rostro de alguien cruzaría por su mente por un instante, sin que ella misma entendiera por qué. ¿Puedo saber quién es? Preguntaría Loki. No. Esta vez me lo guardaré para mí, diría Freya sonriendo. Si solo es un humano, ¿por qué demonios lo oculta? Pensaría Loki frunciendo el ceño. Mientras tanto, en un taller, Goku y Hestia se encontraban frente a la diosa herrera, observando cómo ella pasaba un dedo por el arma dejando unas runas. Está listo, diría Hefesto. Genial, al fin acabamos, diría Hestia alegre. Quedó perfecto, aunque, diría Goku pensativo. ¿Qué ocurre? ¿Acaso no te gustó cómo quedó el arma? Preguntaría Hefesto. No, no es eso, solo que pensé que tal vez podría añadirle algo más al cuchillo, diría Goku. No me opongo, pero ¿qué planeas hacer? Preguntaría Hefesto intrigada. Pensé en ponerle un poco de mi energía, tal vez eso ayude a Belly-chan a crecer más rápido, o haga el arma más resistente y ligeramente poderosa, incluso podría darle un pequeño empujón si alguna vez está en problemas, diría Goku, colocando dos dedos sobre el cuchillo bajo la atenta mirada de ambas diosas. Entiendo su intención, pero ¿realmente puede un humano darle energía a un arma? Pensaría Hefesto, mientras el cuchillo empezaba a cubrirse de una energía dorada que iluminaría todo su taller un instante hasta desaparecer. Listo, eso debería bastar, diría Goku. Wow, eso que hiciste fue increíble, diría Hestia con brillos en los ojos. No es para tanto, solo le di un poco de energía, nada más, diría Goku. ¿Pero qué dices? Ningún humano puede hacer lo que tú haces, eso te hace increíble, diría Hestia. Goku no sabría qué responder más que solo rascarse la cabeza, preguntándose si hizo bien en darle energía al arma. Hefesto, aún sorprendida, tomaría el cuchillo con cuidado, pero en cuanto sus dedos tocaron el metal, una leve vibración recorrería su mano, dejándole sentir una energía tan pura que hacía que el arma pareciera viva. ¿Ocurre algo? ¿No me digas que lo arruiné? Preguntaría Goku, llamando la atención de la diosa herrera. Al contrario, le diste propiedades nuevas al arma, ahora tiene un toque especial, diría Hefesto. Menos mal, pensé que lo había arruinado, diría Goku suspirando. No sé qué fue esa energía que usó, pero no fue magia ni energía divina, fue algo más. ¿Qué clase de chico se consiguió Hestia? Pensaría Hefesto, observando con curiosidad y desconcierto a la Azabache. Entonces, si todo está bien, ¿ya podemos llevárselo a Belly-chan? Preguntaría Goku. Sí, claro, solo déjame amarrar el arma en tu espalda, diría Hefesto, envolviendo el cuchillo en una manta antes de acercarse a la Azabache. Gracias, Hefesto-chan, será un gran regalo para ella, diría Goku sonriendo, mientras observaba cómo la diosa amarraba el arma en su espalda. No hay de qué, me alegra haberte ayudado, diría Hefesto, alejándose de la Azabache luego de terminar. Es hora de irnos, ¿no crees? Diría Hestia. Sí, tienes razón, diría Goku. Antes podría hablar a solas contigo un momento, Goku-kun. Diría Hefesto. Por supuesto, diría Goku, mirando a su diosa para indicarle que los dejara solos. Bien, pero no se demoren, diría Hestia con un puchero antes de salir del taller. Hefesto aprovecharía el momento para recordarle a Goku el favor que le debía por haber forjado el arma, aunque, en el fondo, no era un favor común sino una pequeña petición personal que deseaba que él aceptara. ¿Qué tanto hablaran? Pensaría Hestia, pero notaría cómo ambos salían del taller después de hablar. No olvides lo que dijiste, diría Hefesto. Claro que no, soy un hombre de palabra, diría Goku. ¿De qué hablaron? Preguntaría Hestia celosa. Es un secreto, respondería Hefesto sonriendo, haciendo que su amiga frunciera el ceño. Bueno, ya hay que irnos, diría Goku empezando a marcharse. No creas que no sé lo que planeas, murmuraría Hestia entre dientes. ¿Dijiste algo?
Preguntaría Festo confundida, pero Hestia simplemente se marcharía sin responder. Instantes después en la ciudad, Belly se encontraba detenida junto a un pequeño puesto de verduras, uno de los pocos rincones tranquilos en medio del bullicio del Monsterpillia. Desde ahí podía ver pasar a la multitud sin necesidad de mezclarse con ella, algo que agradecía profundamente. Vine porque me dio curiosidad el festival, pero con esta cantidad de gente es imposible moverse, tal vez debería volver a casa y entrenar un poco, diría Belly suspirando. Vaya, así que se encontraba aquí, diría Hestia, llamando la atención de Belly, que los vería con sorpresa. Hola, ¿nos extrañaste?, diría Goku sonriendo, pero Belly saltaría a abrazarlo tomándolo por sorpresa. Vaya, parece que sí, diría Goku, correspondiendo el abrazo mientras ella lo abrazaba aún más fuerte. Solo por esta vez lo permito, diría Hestia, mientras se cruzaba de brazos. Bien, es hora de irnos, diría Goku. ¿A dónde vamos?, preguntaría Belly curiosa mientras lo dejaba de abrazar. A pasar tiempo como familia, diría Goku, tomando a ambas chicas de la mano mientras empezaban a caminar. Familia, susurraría Belly con un leve rubor, apretando suavemente su mano sin darse cuenta. ¿Qué hacemos primero?, preguntaría Hestia. Compremos algo de comer y luego vamos a un lugar tranquilo, diría Goku. Me parece una buena idea, diría Hestia. Sí, opino lo mismo, diría Belly. Goku compraría unas crepas en un puesto para cada uno, y tras recibirlas, se alejarían del bullicio de la calle principal hasta llegar a una zona más tranquila. Un pequeño sector de césped cercano al Coliseo. Allí se sentarían los tres, con la intención de compartir un momento en familia. Está delicioso, diría Belly luego de morder su crepa. Por cierto, Belly-chan, tengo algo para ti, diría Goku, llamando la atención de la albina, que aún seguía mordiendo su crepa. ¿Podrías sostener mi crepa?, preguntaría Goku a su diosa. Claro, diría Hestia sonriendo mientras tomaba la crepa de su amado. ¿Qué es eso que tienes para mí?, preguntaría Belly curiosa. Ya lo verás, diría Goku, desatando lo que tenía amarrado en su espalda y comenzando a desenvolverlo bajo la atenta mirada de su amiga. ¿Eso es para mí?, preguntaría Belly con la voz temblorosa, sin poder apartar la mirada del arma. Noté que tu cuchillo ya estaba muy gastado de tantas veces que entras a la mazmorra, así que le pedí ayuda a Hestia-chan y encontramos a alguien que pudiera forjar uno nuevo. Nos tomó un poco, pero valió la pena. Este cuchillo crecerá contigo, se hará más fuerte mientras tú lo hagas también, diría Goku, levantando el arma mientras la ofrecía con una sonrisa. Belly entregaría su crepa al azabache, para luego tomar con ambas manos el cuchillo, sintiendo una extraña energía recorrer todo su cuerpo. Espero que te guste mucho, nos esforzamos en que fuera un arma especial para ti, diría Goku. Belly observaría el arma detenidamente, para ella a simple vista era hermosa, pero acabaría notando algo grabado en la empuñadura. Creada para quien está destinada a ser la más fuerte, leería Belly en su mente mientras empezaba a derramar pequeñas lágrimas. ¿Qué ocurre? ¿Acaso no te gustó el arma?, preguntaría Goku preocupado. Tonto, ¿acaso no lo ves? Está claro que le gustó, diría Hestia. Goku suspiraría aliviado al escuchar aquello, pero notaría como Belly dejaba el arma a un lado, y seguidamente terminaría abrazándole con mucho cariño. Parece que hoy es el día de los abrazos, pensaría Goku, mientras correspondía el abrazo con una sonrisa. Nunca había recibido algo tan especial, lo atesoraré siempre, diría Belly, abrazando con aún más fuerza al azabache. Me alegra que te haya gustado, diría Goku. No puedo negar que me alegra verla así, pero esto me da un poquito de celos, pensaría Hestia haciendo un lindo puchero. Belly luego de un breve abrazo acabaría separándose mientras se limpiaba unas pequeñas lágrimas de su lindo rostro. Prueba el arma a ver qué tal está, diría Goku. ¡Claro! Tengo muchas ganas de probarla, diría Belly, levantándose del césped no sin antes agarrar primero su nueva arma. Parece que se acostumbró al cuchillo, pensaría Goku, observando cómo Belly realizaba movimientos suaves como si fuera una experta. Me alegro por ella, pero yo también necesito un poco de atención, murmuraría Hestia mientras comía, pero notaría como su amado había puesto la mirada en su crepa. Yo también quiero un poco, diría Goku, dándole un mordisco a la crepa de su diosa donde ella había mordido. Eso fue un beso indirecto, pensaría Hestia sonrojada. ¿Ocurre algo? ¿Te ves algo roja?, preguntaría Goku. No, no me ocurre nada, diría Hestia, mordiendo su crepa en el mismo lugar que lo había hecho su amado.
Tienes un poco de crema cerca de tus labios, diría Goku. Antes de siquiera poder hacer algo, su amado acabaría limpiando los restos de comida cerca de sus labios para luego comérselo. Listo, ahora te ves más hermosa, diría Goku sonriendo. Se quedaría completamente inmóvil por un segundo, con su rostro completamente rojo y humo saliendo de su cabeza, sin poder soportar tanta emoción, se desmayaría cayendo hacia adelante siendo atrapada por su amado. Oye, ¿estás bien? Chan, diría Goku preocupado, mientras agitaba su mano frente a su carita para darle aire. ¿Qué le pasó? Preguntaría Belly acercándose con el cuchillo aún en la mano. No tengo idea, de repente se desmayó, respondería Goku, observando cómo su diosa tenía una sonrisa boba y feliz en el rostro incluso inconsciente. Esta historia continuará.